Hemos hablado de tantas cosas en la franquicia de Resident Evil, que en esta ocasión me he enfocado en tratar de checar aquellos secretos que fueron complicados de descubrir. Más que nada gracias al hackeo de cámaras, junto con algunos trucos se pudieron ver estos detalles que la gran mayoría de jugadores pasarían por alto por razones obvias. En los créditos finales de Resident Evil Village, podemos visualizar una Rose adulta la cual se encuentra tomando un autobús, y ahí mismo vemos como una madre le está leyendo un cuento a su hijita, recordando a su madre. Cuando Rose se baja hacia la lápida de Ethan, el camión se pone en marcha, el cual se pierde en la lejanía, pero si usamos el explorador, vemos que el camión se encuentra debajo del cementerio, y si miramos adentro veremos una imagen un tanto desconcertante de la madre y la hija totalmente fusionadas entre sí, como si de un monstruo nuevo se tratase, siendo algo completamente loco ver eso, ya que no existen indicios del por qué se desarrollaría ese error de programación. Al comienzo de Resident Evil 2 Remake, cuando encontramos al pobre policía queriendo escapar de los zombies locos, escuchamos que del otro lado se encuentran haciendo ruido un montón de zombies, y por eso la curiosidad es demasiado para el jugador ver lo que hay del otro lado. Pues bien, con la exploración vemos algo que no teníamos contemplado, y es que un zombie se encuentra como estático supuestamente atacando a la gente, y en una de esas el cuerpo del poli se parte en dos, dejando ver sus entrañas ahí esparcidas y desapareciendo su cuerpo inferior. En anteriores videos, ya habíamos visto cómo la masa amorfa del G-Birken en su quinta transformación invadía todo el tren engulléndolo con el fin de eliminar a nuestros protagonistas, usando con ello el hack de cámara para checar lo que había en el exterior. Y es que si usamos nuevamente ese mod, y si esperamos con detenimiento, vemos cómo la masa amorfa crea un rostro en él, el cual es imposible verlo desde adentro, ya que solamente vemos las fauces colmilludas acercándose hacia nosotros. Se desconoce del por qué se agregaría este detalle, lo único que podemos intuir es que el rostro del doctor es el que se encuentra visible aquí, haciendo una última manifestación de su humanidad viendo cómo sufre en su agonía. En Resident Evil 7, nos hemos llegado a topar con la anciana en silla de ruedas por numerosos lugares. Si usamos la exploración y nos encontramos en el área del invernadero, podemos ver a lo lejos a la misma anciana ahora estando desde lo alto flotando, como si nos estuviera vigilando desde esa altura. Y ni qué decir de cómo le hizo para llegar allí y mantenerse a flote. En el área donde nos enfrentamos a Ramón Salazar mutado, si hacemos uso de la exploración, podemos salirnos del mapeado, viendo la torre en la cual confrontamos al enemigo, pero una vez alejados un par de círculos rojos se nos dibujarán en el área, como si fueran los ojos de algún demonio observándonos, viéndose demasiado tétrico el asunto. Cuando Ethan se encuentra con Chris poco antes del enfrentamiento contra el antagonista Morio, podemos checar en el fondo del lago la figura de Morio, pero estando en una posición como más erguida, con los tentáculos sobresaliendo de su cuerpo y mirando fijamente a la nada. Como mencioné, es el propio Morio, pero se ve completamente diferente sin ese aspecto jorobado, como se lo ve en el escenario real. Cuando Ben Bertolucci se encuentra encerrado en la prisión de la comisaría, el guachín es atacado por la espalda por el Mr. X, destruyendo la pared y reventándole la cabeza. Uno se pregunta de dónde se encuentra ubicado el monstruo para que hiciera eso, y es que podemos visualizarlo usando el mod, como el Mr. X se encuentra en un cuarto aparentemente escondido destruyendo la pared para sujetar al pobrecito de Ben. Tanto en el Resident Evil 4 original como en el remake, ya la mayoría sabemos que al dispararle al lago, en cuanto llegamos a él la primera vez, según para cazar peces, nos devorará el monstruo del lago de forma violenta de un bocado. En el remake podemos evadir este detalle de que nos haga algo al mismo tiempo de que cazamos unos peces, y es que con alguna arma silenciosa esto impedirá que la criatura escuche los disparos, y por ende nunca salga del lago para matarnos. En Resident Evil 2 Remake hay un truco para explorar el exterior, y es que en una parte específica de la zona de las alcantarillas podemos ver el exterior del sitio, pero antes deberemos ser atacados por un zombie, en el que si nos repegamos a la pared podemos salir del mapeado y movernos a nuestras anchas, primeramente usando un tubo como si estuviéramos caminando en él, y ahí seguimos avanzando hasta salir al exterior.
En Resident Evil 7 hay un truco con el cual el antagonista Jack Baker, cuando te corretea por la mansión, y este te puede agarrar para intentar atacarte, pero si lo hace cuando te encuentras justo en las escaleras y te repegas a la pared, ocurrirá un fallo en donde el antagonista aparentemente te suelta, pero tú te encuentras como del otro lado de la casa en el exterior, y allí mismo podrás explorarla a tu antojo viendo los exteriores del sitio. No se ve mucho, nada más un vacío gris que inunda toda la pantalla y la soledad absoluta que se ejerce. En Resident Evil 6 en la parte de China, cuando andamos por la zona de los barcos y las lanchillas, no podremos bajarnos al agua, solamente caminar por los muellecitos y demás suelos de madera que tenemos enfrente, pero con un truco de evadir a una criatura, podemos bajarnos para probar caminar en el agua, siendo esto un poco extraño pareciendo como si el agua no tuviera mucha profundidad. Anteriormente habíamos hablado de que Mike fue el personaje que nos había ayudado por medio de su helicóptero en Resident Evil 4, pues bien en el remake de la entrega podemos ver el aspecto del amigo más de cerca con el uso del hack, pudiendo apreciar a nuestro colega para ver su aspecto. Es muy poquito lo que se puede ver, pero ya nos podemos dar una idea. Resident Evil 3 Remake nos mostró varias calles de Raccoon City, mientras nos llegó a corretear el Nemesis por ellas. Uno de los rincones pueden ser explorados saliéndonos del mapeado para checar otra perspectiva de la ciudad, y es que si bien el lugar puede estar algo vacío, es interesante ver que podemos apreciar el lado oculto de esta ciudad sumida en el caos y la destrucción. Cuando Alcina Dimitrescu se encuentra hablando por teléfono en la escena en la que Ethan se encuentra escondido del otro lado de la ventana, si se llega a usar la herramienta de exploración podemos checar que, detrás del espejo, se encuentra una imagen de una mujer que apenas se encuentra visible. Naturalmente se desconoce de quién se trata la imagen, aunque uno podría teorizar de que se trata de la propia Alcina Dimitrescu antes de que se convirtiera en la gigantona que es ahora, pero esas son solo teorías. En Resident Evil 5 en la aldea central de las tribus, podemos llegar a caer en una trampa, pero también nosotros podemos ser los tramposos, y es que en una parte específica podemos dejarnos caer por el suelo, y aparentemente escondernos de los enemigos y así atacarlos desde allí, sin que nos hagan nada. No es honesto, pero nos puede ayudar para acribillar a todos los enemigos. El Mr. X es una de las armas bioorgánicas mortíferas más terribles creadas por Umbrella durante el brote de la destrucción de la ciudad mapache, por lo que una vez que el amigo nos corretea, deberemos de escapar pitando leches de ahí. Es por ello que no nos llegamos a percatar de un detalle que el enemigo tiene, y es que si hacemos zoom con la pantalla hacia su rostro, vemos que este tiene algo dispositivo de la marca Umbrella, y es que este artefactito puede ser algún limitador del poder del Tyrant, o probablemente este artefacto es el que le ayuda a tener el objetivo claro de recuperar la muestra del virus G, y una vez roto o quitado de su cabeza, este tiende a tener una actitud más salvaje hacia cualquier ser vivo que se interponga en su camino, perdiendo el objetivo principal que tenía. En Resident Evil 7, cuando estamos completando uno de los rompecabezas de luz y sombras, podemos visualizar una estructura en el fondo de abajo usando la herramienta de exploración de entorno. Allí veremos algo que a simple vista parecería simple, pero si empezamos a fijarnos más detenidamente, podemos checar que la estructura formará una especie de rostro como si estuviera viéndonos fijamente. La sensación puede ser muy malrollera, sobre todo por el vacío enorme y oscuro que tenemos a nuestro alrededor. En Resident Evil 4 clásico, podemos ver por medio de un truco cómo se puede ver a Leon sin su respectivo corte característico, y es que debido a su jugabilidad en tercera persona, se necesita tener una especie de estructura del personaje con el cual se siente, y es allí donde podemos visualizar a este Leon, el cual se encuentra aparentemente con un corte de pelo muy corto, pero solamente viéndose de espaldas. En Resident Evil 5 en el área de los trenes, podemos hacer un truco para explorar el sitio fuera del mapa, y es que si nos posicionamos cerca de la estructura donde nos podemos subir, pero antes de hacerlo si usamos el cuchillo como si estuviéramos atacando algunas veces, podemos realizar el truco saliéndonos de la zona de vacío. Se ve diferente a como lo vimos en el juego, mas no podemos atacar a los enemigos, ya que nuestras balas no los alcanzan.
En la campaña de Chris en Edonia en Resident Evil 6, podemos visualizar algo que verdaderamente impresionaría a aquellos que les resultó este truquillo, y es que en el área del puente, cuando corremos hacia un enemigo y barrimos enfrente de él, podemos caernos hacia el vacío. Puedes decir que esto es algo común, pero a medida que caemos vemos que la estructura se irá achicando hasta verse como un círculo, y lo más impresionante es que puedes llegar a un fondo y caminar en él como si estuvieras en algún escenario. Naturalmente ya no puedes llegar arriba quedándote atrapado en el lugar para siempre, teniendo con ello una experiencia muy desagradable. Ten cuidado, porque si te alejas de aquí puedes perderte por el resto de tu vida y tendrías una experiencia muy desagradable. Sí, papá. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos secretos imposibles en Resident Evil? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.